800 AM ya en lo que refiere a la programación del día jueves. A ver un poco. 4 de agosto. Para no equivocarme en la fecha. Yo soy rápido cambiando fechas, días y nombres por sobre todo. Así que cualquier desliz que tenga, me disculpa acá nuestra invitada. Bueno, ya la tenemos a Linda Campos, directora ejecutiva de Parpov, acompañándonos en esta programación para hablar de lo que representa todo este movimiento previo a lo que hace al grueso de la campaña. Si bien es cierto, desde lo que representa Parpov se trabaja todo el año, esta es una época en donde, creo yo, el trabajo aumenta considerablemente. Buenos días, Buen día, ingeniera. Freddy, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo y compartir este tiempo con tu audiencia. No, el gusto es nuestro de poder conocer acerca de todo lo que representa la Parpov en lo que hace a su trabajo, a su llegada y por sobre todo a la importancia de ir profesionalizando y también salvaguardando ciertas cuestiones que hacen a la sanidad vegetal, a un rubro que es el motor de la economía, el cual es el sector agrícola. Entonces hay mucho por hablar y mucho por comentar en lo que refiere por sobre todo a las cuestiones legales sobre las semillas. Así es. Como vos estabas comentando, esta es la época donde intensificamos las campañas, sobre todo de promoción de uso de semilla certificada, porque estamos a puertas de lo que sería siembra de soja, ¿verdad? Intensificamos en soja porque tenemos unos números bastante bajos en lo que es soja Sí. en respecto a semilla certificada y nuestro trabajo, o una parte de nuestro trabajo se basa en eso, ¿verdad? Tratar de enfocar esta promoción, también mucho de lo que es comunicación, Ujú. va direccionado a uso de semilla certificada. Y la Parpov está trabajando con varios focos en lo que es semilla certificada, soja y también maíz, ¿verdad? Tenemos, en realidad nosotros nos dividimos en lo que sería autógamas y alógamas Sí. y vamos así dividiendo los trabajos, ¿verdad? Estamos ahora con dos campañas importantes con gremios que tienen que ver también con la cadena, Sí. tratando también de unir fuerzas con estos gremios para llegar, tratando de promocionar todo lo que es producción legal de toda la cadena desde el inicio. Y nosotros siempre consideramos que somos el primer eslabón, donde la semilla es donde empieza todo. Claro. Entonces, tratar de hacer llegar eso, ¿verdad? Que la importancia que tiene el usar semilla certificada, una semilla de origen, que tenga toda esa garantía de calidad y que por sobre todo pueda asegurar al productor que esa semilla es de calidad, ¿verdad? Claro, y por sobre todo, obviamente, las garantías que esto repercute posteriormente a la hora de hacer números en lo bueno o en lo malo que le fue en la cosecha. Pero bueno, para poner un poco en contexto, ¿qué es la Parpov? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su función, sus objetivos? Bueno, Parpop es una asociación que nuclea a obtentores Ujú. vegetales y los obtentores son aquellos que trabajan con genética. eh, Hablando así rápidamente, genética son los que crean las variedades y se Ujú. dice bien así crear variedades porque es un trabajo de mejoramiento genético que te lleva a crear una nueva variedad que como cualquier en el ámbito de propiedad intelectual, como cualquier invención, tiene la oportunidad eh, de velar por el derecho a través de un título de obtención, el cual se le llama título de obtentor, un registro en nuestro país, un registro que lo emite el SENAVE, Ujú. y te da ese derecho de propiedad sobre un material el cual vos trabajaste sobre la genética en sí. Y el obtentor es eso, crea la variedad, una variedad nueva y obviamente la protege por derechos de propiedad intelectual y esa variedad está protegida por un cierto tiempo donde el obtentor es quien da los permisos para producción y multiplicación y comercialización de estas variedades, ¿verdad? Normalmente todo lo que viene o lo que es parte del obtentor son materiales trabajados por años, hablamos de mínimo 12 años entre lo que es regulatorio y todos los procesos que tienen que pasar para que un material salga al mercado Ujú. y esté acorde a las necesidades que tiene nuestro mercado y también nuestro
nuestro productor mismo. Es un proceso técnico que sí o sí deben de ir cumpliendo para poder saber las bondades y así también ciertos factores que a lo mejor sanitariamente puedan estar implicados en el desarrollo y obviamente, ¿cómo decirlo?, expansión de esa variedad o semilla que va a estar lanzada en el mercado. Sí, Ujú. siempre decimos, el obtentor tiene ese trabajo y las empresas que trabajan con lo que es obtenciones de materiales tienen ese trabajo de ser visionarios con cualquier problemática o con una solución que hablamos de aquí a 10 años. Sí. Entonces, cuando empiezan a surgir enfermedades, plagas o cierta incidencia de algún tipo de patógeno, ya es foco del obtentor direccionar ciertos programas de mejoramiento Ujú. genético para lograr que ese material sea o tenga una resistencia o una que sea resistente a cierta plaga o enfermedad, ¿verdad? Entonces se empieza a trabajar ya desde etapas tempranas, tratando de ser visionario de aquí a 10 años, previendo que ese material llegue a un punto en que sea un material que sea resistente. Sí, tenemos, por ejemplo, variedades de soja paraguaya, tenemos variedades de trigo paraguayo que están adaptadas a nuestras condiciones y que van siendo objeto de este tipo de trabajo, como está mencionando acá la ingeniera Olinda, en permanentemente, ya sea en los campos del ITA, como así también de las empresas hoy día afincadas en nuestro país que van adaptando esas semillas que muchas veces observamos que están ocupando espacio en los campos. Hablamos mayormente de soja en este momento porque es el rubro que tiene mayor expansión, es la reina de la producción agrícola, obviamente en lo que representa a los cultivos tecnificados también. Al hablar de semillas hablamos de lo que representa el rubro de las hortalizas, los locotes, los tomates, las papas, o sea, otros rubros, sandía, melones también, que forman parte de ese trabajo que coordinadamente se viene realizando desde el SENAVE y así también otras instituciones ligadas. Pero Parpov en este momento está enfocado en lo que refiere Genética. precisamente a la agricultura tecnificada. Claro, en realidad nosotros trabajamos con todo lo que es obtención. Mm. Con nosotros están asociados empresas tanto nacionales como internacionales que trabajan con rubros como soja, maíz, trigo, tenemos sorgo, girasol, canola, también tenemos KGE con nosotros, o sea, stevia, Sí. y por eso decía, es obtención vegetal, es todo lo que es mejoramiento y obviamente todo sea producido, o sea, mejorado genéticamente en el país o fuera del país, necesariamente tienen que pasar por un proceso de adaptación a los diferentes medios de producción, o sea, a las zonas productivas, ¿verdad? Así tal Y cual. eso obviamente también por temas regulatorios, porque en nuestro país SENAVE, para registrar comercialmente una variedad, te pide, te solicita 3 zonas productivas donde sea representativo tu material para poder inscribir y que esto se salga al mercado en forma comercial, ¿verdad? Sí, tenemos por ejemplo San Pedro, tenemos Itapúa, tenemos Alto Paraná como referentes muchas veces de lo que representa la expansión de los cultivos agrícolas. Y obviamente nuestro país es chico, pero las distancias son cortas, pero igual las condiciones entre de una zona y otra pueden variar significativamente. Entonces ahí la importancia de lo que mencionaba, esos tiempos para la validación de los materiales que van a ser utilizados en nuestro país. Sí, de hecho todo lo que se mejora o cualquier tipo de material que viene como líneas, por ejemplo, de otros, que se mejoran en otros países Ujú. y llegan a nuestro país, necesariamente pasa por ensayos regionales, inclusive previos a lo que serían nuestros ensayos regulatorios Sí, de que también. nosotros le Ujú. llamamos de BCU o valor y cultivo uso. Entonces, necesariamente pasa por eso porque algo muy importante de genética es que el ambiente tiene una preponderancia en la característica. Sí. Entonces, necesariamente hay que probar en dónde este material va a ser lanzado y todo lo que las empresas trabajan con desarrollo también se basa en eso, ¿verdad? Ujú. Porque las empresas trabajan para tener un portfolio amplio de acuerdo a las zonas donde van trabajando y también tener las recomendaciones bien técnicas de acuerdo a esas zonas con el material que están Bien trabajando. estructuradas, bien Bien estructuradas, claras, para claro. poder entonces los productores tener la certeza de que aquello que están adquiriendo va a cumplir con lo que ellos están esperando también. Bueno, son las 5 de la mañana, 30 minutos, vamos hasta nuestro segmento comercial, en instantes retornamos con más Amanecer Agropecuario.
AM Radio La Unión. Hay un viento muy agradable en Asunción. Es necesario tener una camperita chiquita, livianito, porque se siente ese fresquito que estamos teniendo. Bueno, el impacto positivo del uso de semillas y defensivos agrícolas legales es lo que viene enfocándose, o es en lo que viene enfocándose la campaña de Parpov, APROCEN, CAFIB, en esta triple alianza que busca entonces incentivar a los productores a jugar con reglas claras, porque al final ellos son los beneficiados con las tomas de decisiones correctas, ingeniera. Sí, te comento un poquito. La campaña es un poquito amplia. Lo que buscamos es tratar de enfocarnos desde el principio de la cadena. Entonces ahí fue que nos aliamos primeramente con la CAFIF para promocionar el uso legal de todo lo que sea producto dentro de la producción agrícola. Entonces iniciamos con uso de semilla certificada legal y promocionando todo lo que refiere ahí. La campaña en sí es comunicacional, tiene bastante contenido en flyers, en videos, ¿cómo se llaman? Los GIF estos. Tratando de enfocarnos primeramente en lo que es cómo reconocer en etiquetas, sobre todo envases, cómo debe estar un envase de semilla, una bolsa, cómo debe estar una etiqueta. Nosotros estamos en bueno, lastimosamente nuestros números abarcan una gran cantidad de lo que sería lo ilegal, y mucho de lo que sale a venta sale en bolsa blanca, que nosotros como le llamamos. Pero también hay y tenemos inclusive denuncias que nos llegan a nosotros, las cuales direccionamos otra vez donde tienen que, a los entes que son reguladores, denuncias de ventas de, por ejemplo, una semilla en una bolsa que está identificada pero de una forma extraña, diferente. O también te venden en una bolsa blanca, pero te venden con un certificado de algún laboratorio. En realidad todo eso no es, nosotros estamos conscientes de que no es algo que te asegure calidad, y nuestras normativas están claras también sobre cómo tiene que ser, por ejemplo, una bolsa de semilla, ¿verdad? La bolsa de semilla tiene que estar necesariamente identificada y tiene ciertas características que tiene que cumplir, y una de ellas que es muy interesante es que tiene que tener una etiqueta, una de CENAVE, y esa etiqueta tiene un código QR que te permite, CENAVE tiene a través de una app, ¿verdad? Tiene una app para leer la etiqueta y desglosa todas las características del material. O sea, si la bolsa tiene esa etiqueta y de repente dice que es material XX2, una cosa así, cuando escaneas el código QR te tiene que dar las mismas características de la bolsa, e inclusive muchas más, ¿verdad? Y otra... hay cierta cantidad de información que tiene que estar en la bolsa: su germinación, su pureza, el lote donde se quitó, cuál es el número de registro que tiene. Informaciones muy importantes que vienen a formar parte entonces de lo básico que el productor debe conocer, y obviamente también otro detalle es que deben estar en nuestro idioma también, tengo entendido, para poder interpretar correctamente la información. Lo del código QR es toda una innovación que permite tener aún mayor certeza de que lo que estamos comprando es lo que estamos queriendo tener. Exactamente. Y lo interesante, todas esas informaciones son informaciones que le sirven al productor. El productor quiere saber sobre eso, y además cuando compra, inclusive cuando compra algo que está siendo ilegal, él pregunta sobre ese tipo de cosas. ¿Qué porcentaje de vigor tiene? ¿Qué porcentaje de germinación? Y normalmente en esta parte ilegal están mostrando certificados de laboratorio donde te dice ese tipo de información, pero obviamente no es segura que pertenece a esa bolsa o a esa cantidad, porque no hay una empresa, no hay alguien o un comercio debidamente autorizado que te garantice que esa bolsa realmente contiene lo que está diciendo en ese papel o lo que te muestre, ¿verdad? Muchas veces, a veces inclusive una bolsa adulterada que tiene un tipo de información que no es clara, ¿verdad? Y tiene que ser claro. Normalmente la bolsa puede tener el nombre del local, ¿cómo se dice? La marca en sí,
y viene con una etiqueta toda esa información. Ahí a propósito, estamos observando en Sí. imágenes para que la gente que nos siga a través del Facebook Live y así también por el canal 23 de Tigo puedan conocer algunos detalles, la tapa sellada, información clara y legible, precauciones y advertencias también que deben acompañar, bien mencionaba también la etiqueta del CENAVE, entre otros detalles que muchas veces a lo mejor pasan inadvertidos, pero que son importantes tenerlos en cuenta, atendiendo a que obviamente, nuestro país como productor de alimentos está supeditado a los reglamentos internacionales y de ahí cualquier tipo de problema que se detecte puede costarnos muy caro. Claro. Y hay que tener en cuenta que los productos legales, si tienen todo este tipo de información, es por un motivo, es porque pasó por un sistema regulatorio que le exigió también tener este tipo de información, acumular este tipo de información y exponer este tipo de información. Y eso es garantía para el productor, ¿verdad? Es garantía para el productor, que es el que va a utilizar y el que va a tener los réditos de ese producto que es legal, ¿verdad? Como te decía, estábamos con CAFIF, que obviamente empezamos con semillas, todo lo que es productos Sí. fitosanitarios, y también tenemos la campaña con APROCEM, que en realidad con APROCEM nosotros nos enfocamos más a uso de semillas certificadas. Es una campaña comunicacional también, donde estamos en diferentes medios y tratamos de hacer llegar el uso de semilla certificada, en realidad enfocado también en lo que es soja por por el inicio de lo que es zafra, tratando también de hacer llegar el tema de pedir factura legal Ujú. a la hora de comprar nuestras semillas, sobre todo, Sí, ¿verdad? porque es un círculo virtuoso el que se quiere ir formando atendiendo a que, por ejemplo, en lo que respecta a nuestro trabajo con Sojapar, por ejemplo, se insta mucho en trabajar de esa forma en que los productores vayan declarando las semillas que dejan en reserva para uso propio y muchas veces también lo usan para comercializarlas, la comercializan en su zona, entonces es importante declararla. Entonces también hay plataformas en las cuales los productores pueden ir haciendo este tipo de gestiones, este tipo de trabajos acompañados por ustedes como Parpo, así también como con otros gremios. Sí, es importante entender que nosotros, la normativa en sí permite que el productor pueda dejar esa semilla que compró Sí. y pueda utilizarlo como uso propio, como estás diciendo, Ujú. ¿verdad? Pero esa normativa también tiene sus limitaciones, ¿verdad? Sus Claro. características, y una de ellas es que tiene que venir de un origen legal, ¿verdad? Ujú. Entonces, el venir de un origen legal quiere decir que tiene que tener una una factura Sí. legal de compra de semilla, de la semilla certificada, de ese material que está protegido de alguna etapa, ¿verdad? De alguna época. Entonces, de eso la importancia de pedir esa factura legal con la cual te certifiques por más que estés haciendo el uso propio, y recordar que el uso propio es es en la propiedad del productor, ¿verdad? Y que tiene que estar acorde a la cantidad que tiene, ¿verdad? Claro, obviamente son detalles, como bien mencionamos, algunos detalles siempre hay que deben ser tenidos en cuenta desde el vamos. Entonces, una campaña que viene a trabajarse desde lo comunicacional, desde lo técnico también, sabemos de las intensas campañas también de capacitación, aprovechando las diferentes dinámicas que se han venido realizando y que hoy día vuelven a reactivarse también para hacer presencia. Exactamente. Nosotros trabajamos también con charlas en las universidades. Estamos abiertos a cualquier tipo de sería talleres o conferencias donde llevamos justamente este tipo de información, y sobre todo tratando de llevar lo que es propiedad intelectual, porque mucha gente desconoce a qué o qué engloba lo que es propiedad intelectual en el ámbito vegetal, Sí, ¿verdad? sí. Porque algo muy desconocido, inclusive para los colegas, es muy desconocido, eh, que engloba propiedad intelectual. Y ahí estamos los obtentores y todo lo que tiene que ver con lo que es derecho de obtentor, los materiales y por qué es tan importante, ¿verdad? Vos hablaste de círculo Virtuoso. virtuoso, y eso nosotros tratamos también de llevar, porque el círculo virtuoso se trata de eso. El obtentor siempre trata de tener el mejor material, y eso lleva investigación, desarrollo, y Sí. para investigación y desarrollo debe de haber un círculo que retorne o vuelva a invertirse en eso que es investigación, por sobre todo, porque sin investigación
realmente no llegaríamos a tener Claro. todos los materiales que tenemos hoy en día. Muchas veces se dicen en una semilla hay más tecnología que en un Mercedes-Benz. Eso es cierto. Exacto. Porque año tras año los vehículos, por ejemplo, a los que estamos acostumbrados a usar, vienen con ciertas modificaciones, ciertas características que el modelo anterior no estaba teniendo. Algunas nos gustan, otras no. En las cuestiones genéticas, en las cuestiones de investigación y desarrollo en la agricultura también pasa lo mismo. Vienen a desarrollarse variedades y tienen alguno que otro detalle, alguno que otro aditamento que viene a mejorar, a buscar obviamente mayor productividad por sobre todo, porque sabemos bien que sabemos producir, pero cómo conseguir la productividad es lo importante muchas veces. Entonces, con la semilla legal se tiene asegurada obviamente la inversión y el retorno. El retorno, claro. Y sobre todo que estamos hablando de un material vivo que tiene y de un ambiente que es cambiable. Entonces tenemos que tratar de tener esa seguridad, sobre todo, hablamos la sabra pasada que tuvimos bastante problemas con la sequía. Sí. ¿Y dónde está el apoyo que tenemos de esa semilla que compramos, verdad? Que viene de todo lo que viene detrás de esa semilla legal o de un producto legal que tiene toda esa garantía de seguridad que te puede dar los comercios. Y la cadena de valor también. Claro, la cadena que trabaja en forma legal, ¿verdad? Donde puedes recurrir a o en cualquier situación de desventaja que tengas, ¿verdad? Es quien responde siempre va a ser el que está primero en la cadena, tu comercio, tu semillerista, tu obtentor. Entonces hay toda una cadena ligada y eso es muy importante, ¿verdad? Así mismo, y obviamente la garantía para nosotros los consumidores también al final de todo, ese eslabón que viene a evaluar que lo que fue producido tiene o no las características que nosotros deseamos también. Exacto. Entonces, ingeniera, le agradecemos mucho el que esté acompañándonos acá, que esté explayando, exponiendo estas situaciones que tienen que ver con muchas veces la intimidad del sector productivo, cosas que deben ser tenidas en cuenta, porque hay también un impacto y muy perjudicial que puede generarse al seguir trabajando en la marginalidad. Exactamente. Nosotros también como Parpo tenemos una campaña de denuncia que la llevamos hace años, donde habilitamos un botón de denuncia dentro de nuestra página web, donde en realidad recibimos bastantes denuncias y es importante entender que los productores que están trabajando de esta forma están expuestos a este tipo de cosas. Es el mismo productor, el mismo vecino o de repente el que está por la zona que nos hace llegar este tipo de denuncias y estas denuncias nosotros lo que hacemos es direccionamos a Ministerio Público, a CENAVE, al ente que es el encargado de responder ante este tipo de situación. Porque pueden derivar en problemas sanitarios que no solamente afecten al cultivo en sí, sino que también puede eso transferirse a otros. Exactamente, nosotros, imagínate, tenemos el avance de enfermedades o cualquier problema sanitario, muchas veces se puede deber a eso, ¿verdad? A que no tenemos en cuenta ese tipo de manejo. Tenemos fronteras secas, sabemos que entran muchos materiales de Brasil, sobre todo nuestra frontera con Brasil, y son materiales que vienen y van desarrollando. Imagínate que esta enfermedad que es el famoso enfesamento endumilio del maíz, que es el achaparramiento que le llaman, que es un complejo de enfermedades que inició en frontera con Brasil y empezó a entrar a Paraguay. Eso es porque hay un movimiento, obviamente hay un movimiento y ese tipo de cosas, obviamente nosotros como obtentores, las empresas ya están trabajando sobre materiales que tengan resistencia a ese tipo de enfermedades, pero es muy difícil porque es un complejo, hay virus, espiroplasma, un complejo y que ya están obviamente en territorio, pero que nosotros recién estamos empezando a trabajar en las soluciones. Ahí el problema. Claro, y eso es un problema, ¿por qué? Porque justamente hay movimientos que nosotros obviamente no podemos que no podemos abarcar. De hecho, creo yo que se debe a todo lo que es nuestra frontera y que es netamente agrícola. Hablamos y por eso es la importancia, y por eso es la importancia de trabajar legal, porque al trabajar legal obviamente se van previendo ese tipo de situaciones, pero ¿qué pasa a la inversa? Con lo ilegal ya entra la enfermedad o la plaga y se tiene que ir trabajando recién en la solución, y lo cual puede ser perjudicial no solamente en esas sabras, sino que también en las posteriores. Claro, y acuérdense que todo nuestro mercado depende, somos grandes exportadores de granos, y aunque muchos no dimensionan eso, la semilla
es lo que te va a dar un producto del grano que vas a exportar. Sí. Y si nosotros empezamos a trabajar con un producto ilegal o de repente tratando de hacer el maíz, es un gran problema porque en maíz se manipula biotecnología, donde hacen una mezcla de Dios y pantera, y no sabemos qué es o cuál es el resultado en ese grano que se está exportando. Lo mismo pasa con los productos, la residualidad, cosas como esas que nos puede llegar a afectar mercados Sí. debido a ese mercado ilegal que ocurre. Por eso Para ponerlo en contexto, por ejemplo, el sésamo que nosotros exportamos a Japón pasa por una innumerable cantidad de controles hasta llegar inclusive al puerto ahí en Japón inclusive. Entonces, es por dar un ejemplo nomás. Lo mismo pasa con la soja, lo mismo pasa con el maíz, que son sometidos a análisis pero muy rigurosos para lo que hace a la exportación y obviamente la llegada a esos mercados tan importantes para nosotros. ¿Su mensaje final para los productores, ingeniera? nuestro mensaje de siempre, usa legal. Usa legal desde el principio es lo que te garantiza calidad, te da una seguridad en en toda la cadena, en toda la producción y en realidad reditúa, no quitas productividad, quitas buena sanidad, quitas esa confiabilidad que tiene estos productos que son legales. Utilizando productos legales, el sector crece, es el lema de la campaña. Crece, así mismo. exactamente. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta hora de programación. Hoy la tuvimos como invitada la ingeniera Olinda Campos, directora ejecutiva de Parpov. Ya vamos a estar también conociendo más detalles, obviamente, en las siguientes programaciones de todo lo que involucra esta campaña y obviamente el interés en que los productores tengan reglas claras en todo este proceso que está iniciando y que esperan muchos sea de recuperación. Esta zafra fue calamitosa y se espera que la siguiente, esta 2022-2023, venga a recuperar esas inversiones que han caído durante esta que ha terminado. Bueno, nos vamos agradeciéndoles a todos ustedes el que nos hayan acompañado. Nos reencontramos mañana, Dios mediante, con más Amanecer Agropecuario. Muchas